Aquí van a poder encontrar a Joaquín Sorolla con sus contemporáneos, con sus maestros, amigos, colegas, discípulos, y todos, digamos, al unísono, en beneficio de un fin común, que era dotar a Valencia del fallido Palacio de las Artes e Industrias. Piezas exactas, si no recuerdo mal, creo que son 146 obras de pintura, pero luego tenemos un espacio que lo veremos luego, donde también además está acompañado de planos de los palacios, fotografías, catálogos de las exposiciones de la Juventud Artística Valenciana. Entonces es un poco donde se cuenta todo el relato en torno a la exposición esta, pero también al proyecto del Palacio de las Artes e Industrias de Joaquín Sorolla junto con la Juventud Artística Valenciana. La idea. Entonces, Joaquín Sorolla, en su faceta se ha estudiado muy bien su faceta como pintor. También conocemos mucho por otras exposiciones su papel como padre patriarca de familia, pero creo que una de sus facetas desconocidas era como promotor de las artes en Valencia. Todo el tema del palacio y demás, él es el adalid de ese proyecto.